Muy buenos días, bienvenidos. Estáis en la programación de Radio Solidaria para este jueves 21 de marzo. Un saludo para toda la audiencia. Te acompaña un servidor, José Mederos. Bienvenidos prácticamente al final de esta semana. Estamos a jueves, mañana viernes, pero son 2 días que en un abrir y cerrar de ojos se pasan deprisa. Ha llegado el jueves para muchos. Deseo que estéis muy bien, saludos para toda la audiencia. Se acerca un fin de semana festivo, primer fin de semana de la famosa Semana de la Pasión o Semana Santa. En unos minutos con nosotros Mario Picazo ofreciendo la previsión del tiempo, pero ya nos adelantan, como ha hecho en días anteriores, el tiempo.es. Va a ser un final de fin de semana de lluvias, bajada de temperaturas, fin de semana de chubascos. Si tenías pensado salir en los próximos días para desconectar un poquito, para estar con la familia, para viajar, ya te lo adelantamos. Va a ser un fin de semana de lluvias. También la semana que viene esas lluvias se pueden extender a prácticamente toda la península, llegando algunas lluvias a las Islas Canarias. Saldremos de dudas, como te he adelantado en unos minutos con Mario Picazo. Presentaremos también el espacio de noticias con los periódicos nacionales, buena música y en unos minutos, si no desconectas, primera reflexión del programa. Hoy queremos hablar sobre la corrupción. Ese es el verdadero cáncer de la sociedad. Estos espacios los compartimos en iVoox, en Spotify, en el canal de YouTube de Radio Solidaria y en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. Si no te has unido a la familia, te invitamos a que en esta mañana lo puedas hacer. En el disco Friends, Amigos, Eric B. presenta este tema musical. Look, baby, now you know I can be the one to be your man. Baby, now you know I'd do anything in the world for you to have loving from a baby's eyes. Oh, loving from a baby's eyes. See that loving in my baby's eyes. Loving from a baby's eyes. Look, baby, now you know darn well love you better than another man can tell. Love you, baby, now you know I'd do anything in the world for you to have loving from my baby's eyes. See that loving in my baby's eyes. Oh, that loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Late at night when I take my rest, oh, I hold your pictures to my breast. Love you, baby, now you know I'd do anything in the world for you to have loving from my baby's eyes. See that loving in my baby's eyes. Having that loving from my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Love you, baby, love you, baby. Mama, now you know I do. Love you, baby, love you, baby. Do anything for you. Late at night when I take my rest, oh, I hold your pictures to my breast. Look, baby, now you know I'd do anything in the world for you to have loving from a baby's eyes. Loving in my baby's eyes. Having that loving from a baby's eyes. Loving from a baby's eyes. Oh, that loving from my baby's eyes.
loving from my baby's eyes. Give me that magic in my baby's eyes, loving in my baby's eyes. Nuestro planeta sufre cada vez más de una enfermedad que, como el cáncer, corrompe, destruye poco a poco, pero con mucho dolor, desde la más alta hasta la más pequeña de las instituciones sociales, también afecta. Esa enfermedad es la corrupción. La corrupción es el cáncer de la sociedad. Hemos visto casos, por ejemplo, en Argentina con Cristina Kirchner. Hemos visto casos, por ejemplo, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez. Hemos visto en Colombia casos anticorrupción, por ejemplo, Luis Gustavo Moreno. ¿Qué decir de México, catalogado como uno de los países más corruptos del mundo? Hemos visto imágenes que nos han llegado en diferentes manifestaciones allí en México, en la Avenida Reforma, que paralizan el comercio, el tráfico. Todo ello sin mencionar casos como el de Venezuela, que pasó rápidamente de ser un país próspero y en desarrollo a estar entre los primeros en la lista de los países más corruptos del planeta. No nos olvidemos de España, nuestra querida España, con todos los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista, los dos partidos por excelencia más importantes del país. Por otro lado, tenemos las políticas de seguridad, económicas, financieras, educativas, impuestas por entidades supranacionales que están al servicio de unos pocos países o grupos poderosos. Y estamos viendo cada vez más cómo se inclinan a favorecer la subsistencia de los ricos a costa de la esclavitud disminuida de la clase obrera o trabajadora. Emporios bancarios que prestan dinero ficticio a deudores que pasan toda su vida pagando hasta 3 y 4 veces la deuda adquirida. Publicidad sugestiva que manipula los subconscientes, que dirige a las personas a un consumismo desmedido. Estamos viendo la implementación de ideologías en las escuelas y colegios que desde temprana edad limitan y canalizan el pensamiento de los niños y de los jóvenes. Son otras formas de corrupción que, aunque son menos perceptibles al escrutinio de las masas, no por eso dejan de ser parte de ese cáncer que carcome nuestra sociedad. La pregunta es, ¿podrá la humanidad soportar por mucho tiempo más tanto caos, más abuso? ¿Es la corrupción una enfermedad con la que simplemente debemos acostumbrarnos a vivir? Como sucede aquí en España. Te pongo el ejemplo de España, no me voy a ir muy lejos. Casos de corrupción en estos dos partidos que te he mencionado y seguramente en otros partidos de derechas y de izquierda, y la gente los sigue votando. A pesar de que te han engañado, a pesar de que te han mentido, a pesar de que han estado defraudando a Hacienda. Tú imagínate, esforzándote todos los años y tu dinero se lo llevan unos políticos que te dicen lo que tienes que hacer, y mientras tú más trabajas, más pobre eres, ellos son ricos. ¿Hay esperanza para la corrupción? Cuando escuchamos el término corrupción, inmediatamente pensamos, yo por lo menos pienso en el gobierno y en los políticos o funcionarios públicos de mi país. Y muchas veces olvidamos que la corrupción está presente en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad.
hasta en lo deportivo, hasta en el entretenimiento. Por ejemplo, hay quienes la usan para evadir su responsabilidad, como cuando le ofrecen dinero a la gente para que no les dé una multa por exceso de velocidad. Eso es corrupción. Otros la usan como un recurso, como un medio para obtener de forma rápida y sin tanta burocracia el bien o el servicio necesitado, como es el caso del particular que le ofrece dinero al empleado público para que tramite su petición primero y antes que la de los demás, pues que llevan días o meses esperando su turno. ¿Quién es el corrupto? ¿El empleado público que recibe el dinero o el particular que lo entrega? La respuesta es sencilla. Ambos son igualmente corruptos. Y dicho sea de paso, esa conducta que parece tan inocente para muchos es delito para ambas partes. ¿Te has dado cuenta que cuando sale un caso de corrupción en un partido político, a los meses o a los pocos años ya está en libertad porque han pagado la fianza, que puede ser de millones de dólares, millones de euros? Eso sí lo hace una persona normal y corriente. ¿Cómo puede salir de la cárcel? Hasta que no cumpla esa condena completa no sale. Son la doble vara de medir que tiene nuestra sociedad con los políticos y con personas normales y corrientes. La corrupción siempre conlleva la búsqueda de un beneficio para quienes la practican, y esa conducta que se concreta en extender la mano para ofrecer o recibir dinero a cambio de un bien o un servicio, lo que entendemos como soborno, abarca también en todo su proceso de formación torcer el derecho a la justicia, como está haciendo el Partido Socialista aquí en España con la ley de amnistía. Necesito gobernar una nación, necesito los votos de un partido independentista que busca separarse de España. Qué curioso, ¿verdad? Que la llave para gobernar un país la tenga un partido que se quiere separar de él. Es una contradicción. Pues como necesito esos votos, voy a hacer todo lo posible, me voy a inventar leyes para que esos votos me vengan a mí, así puedo gobernar. Y puedo favorecer a personas que han buscado la independencia, a personas incluso que han atentado en las calles, que han incitado al terrorismo, a la violencia en las calles. Y vemos como muchos, tristemente, hasta cristianos, votan a partidos que están corruptos. Votan partidos fraudulentos. La corrupción también abarca ese proceso de torcer el derecho a la justicia, hacer acepción de personas, mentir, ser testigos falsos, robar, manipular. Que no nos sorprenda si esto en tiempos de Jesús se ha vivido. Si los propios escribas, fariseos, los propios romanos compraban al pueblo para levantar un falso testimonio contra Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Si había en esa época, en tiempos de Jesús, ¿qué no vamos a tener ahora? Que nuestra sociedad está corrupta, está podrida. Todos estos y muchos más son los comportamientos mediante los cuales se comete el acto de corrupción. Para resumirlo, para simplificarlo, cualquier resultado que se logre de manera oscura o turbia, quebrantando e incluso esquivando las formas legales o éticas, es corrupción. Así de sencillo, así de fácil. No hay nada nuevo bajo el sol. Puede decirse que la corrupción es casi tan antigua como el ser humano, porque la lucha por el poder, la ambición, la codicia e incluso la necesidad ha llevado a que la humanidad en general piense equivocadamente que el fin justifica los medios. Esto lo estamos viviendo aquí en España. Esto a lo mejor lo estás viviendo en Estados Unidos. Esto a lo mejor lo estás viviendo en Francia. A lo mejor esto lo estás viviendo en Argentina, en Brasil, en el país donde tú vives o donde tú has nacido. Hay un caso recogido por la historia, uno de los casos más antiguos de corrupción documentado. Fue ocurrido en el año 1100 a.C., cuando en el reinado de Ramsés IX, un tal Piser, antiguo funcionario del faraón, denunció los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas. En el año 324 a.C.,
Demóstenes fue acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesoro de Alejandro. Fue condenado y obligado a huir. Otro ejemplo, en el siglo V, Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado con los trabajos de construcción del Partenón. De ahí en adelante, la historia nos narra innumerables casos de corrupción de todo tipo hasta llegar a la era moderna, en donde la corrupción está alcanzando sus máximos insostenibles para muchos pueblos y para la humanidad en general. Justo cuando estoy compartiéndote esto me viene a la mente la historia de Ananías y Safira. Dos personas corruptas, un matrimonio corrupto, fraudulento, que intentaron mentir al Espíritu Santo, que robaron a los discípulos, a los hermanos de la comunidad, mintiendo. Eso es lo que hace la corrupción, mentir. La corrupción lo que pretende es que uno se enriquezca de manera ilegal, como hemos mencionado, turbia, oscura. Esto es lo que hacía este matrimonio, Ananías y Safira, y Dios después envía a juicio a ese matrimonio, y los dos, fuera. Recogieron cable, doblaron la servilleta, a la tumba, por mentir al Espíritu Santo. Tú que eres latino y me estás escuchando, un saludo para toda la audiencia que nos sigue a través de Iberoamérica, a todos los que incluso estáis en otros países. Gracias por compartir estos mensajes y por darnos vuestras opiniones. Si bien es cierto que en todos los países hay corrupción, también es cierto que unos países son por mucho más corruptos que otros, ¿verdad? Y los países iberoamericanos están lamentablemente encabezando la lista. Hay un informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción para este año 2024. Pero es que ha habido listas, informes, por ejemplo, del año 2023, 2022. Mira qué informe en el año 2016, empezando por el país menos corrupto, al más corrupto. Dinamarca, el menos corrupto. Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Canadá. Puesto número 18, Estados Unidos. Puesto número 21, Uruguay. 24, Chile. 41, Costa Rica. 79, Brasil. 90, Colombia. 95, Argentina. El Salvador. Antes de que Nayib Bukele dirigiera esta nación. Puesto número 101, Perú. 113, Bolivia. 123, México. 136, Guatemala. 166, Venezuela. 176, Somalia. Como puede observarse, la gran mayoría de los países iberoamericanos figuran entre los más corruptos del mundo. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Bueno, hay muchas teorías que intentan explicar por qué. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son por mucho menos corruptos que el resto de los países del continente americano. Pero, ¿qué quieres que te diga? Siempre están en medio. Por lo menos Estados Unidos. Hay una guerra, está en medio Estados Unidos. Hay temas de corrupción en Venezuela o en Cuba, salpica a los Estados Unidos. Hay quienes alegan que se debe a las condiciones climáticas, ya que en una región que está siempre en primavera y en la que solo basta alargar la mano para tomar del fruto de un árbol, estimula el facilismo y la pereza de sus habitantes. Esto es lo que dicen algunos. Otros culpan a los conquistadores, quienes vinieron con el objetivo inicial de saquear la tierra para regresar ricos al viejo mundo. Ellos nunca tuvieron la intención de colonizar la tierra mediante asentamientos organizados, como sí que ocurrió en el norte de los Estados Unidos. Por otro lado están quienes argumentan que la culpa está en la religión predominante que predica la pobreza como una virtud, excepto cuando se trata de sus propias arcas, las cuales parecen no tener fondo. Luego hay otros que responsabilizan a las superpotencias que se sirven del caos que promueven en los países pobres para saquear los recursos naturales y llevárselos a sus países ricos. Es decir, seguimos repitiendo la historia de la colonización, pero con diferentes colonizadores.
Probablemente todas estas juntas y otras más sean las causas del alto índice de corrupción y pobreza que impera ahora mismo en los países iberoamericanos. Sin embargo, el listado que hemos visto hace unos momentos habla de percepción de corrupción. Es decir, que existe también una corrupción que no es tan perceptible para la mayoría. Se trata de una corrupción institucionalizada, avalada por la ley y los gobiernos y ejecutada en su mayoría por el sector privado, como está sucediendo aquí en España, como está sucediendo, ¿verdad?, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en México. Aunque en los países mejor librados, si escudriñamos a fondo sus políticas, si escudriñas, por ejemplo, sus sistemas financieros, sus prácticas mercantiles, nos vamos a encontrar con formas de corrupción alarmantes. Vas a encontrar un sistema financiero especulativo que presta dinero que no existe y que hace multimillonarios a los banqueros mientras esclavizan a sus usuarios mediante la inducción a adquirir más deudas de las que pueden pagar. Aquí en España está el tema de los lobbies, de los chiringuitos, de los ministerios, donde te dicen, no, hay que invertir en este ministerio, y tú lo haces y luego no hay un beneficio para ti. Aquí tenemos leyes absurdas que al final lo que hacen es que se enriquezcan los que están dirigiendo ese ministerio y tú sigues igual y no hay un cambio. Cuando esa burbuja, la burbuja de mentiras, es insostenible y estalla, entra el gobierno a regalarles dinero de los bancos para rescatarlos y así pueden continuar con sus perversas prácticas. Es curioso, yo de esto no tengo ni idea, pero me gusta a veces leer. Estoy en varios grupos de Telegram donde presentan este tipo de noticias, ¿no? Y estaba leyendo una noticia y tengo aquí subrayado un párrafo que me gustaría compartir contigo. El dinero que se usa para rescatar el sistema bancario sale de los impuestos que el pueblo paga, es decir, el pueblo impotente debe pagarles a aquellos que los despojaron de sus casas, de sus bienes y demás propiedades para que ellos puedan seguir manteniendo su sistema de enriquecimiento desproporcionado. Lo curioso es por qué no obliga el gobierno a los banqueros a que rescaten el sistema financiero con dinero de sus multimillonarias cuentas bancarias en Suiza y en otros paraísos fiscales. Es algo que asusta, ¿verdad? En la otra cara de la misma moneda encontramos un puñado de empresas multinacionales superpoderosas que dominan el 70, el 80, el 90% del mercado mundial. Y esas empresas imponen los precios, dominan los medios de comunicación, son expertas en publicidad sugestiva, imponen tendencias, modas, dirigen a las masas a la compra compulsiva de bienes, servicios que no necesitan. ¿Por qué? Porque el subconsciente ha sido manipulado y nos creemos que, por ejemplo, en las compras está la felicidad, como hace cuando llega la campaña navideña. El descontrol, el consumismo. Las personas se endeudan. Y todo por campañas de publicidad, medios de comunicación. Los pocos beneficiados de estos sistemas financieros y mercantiles son defensores del llamado capitalismo salvaje. Gastan millones haciendo lobby en los congresos y gobiernos de turno para que promulguen leyes que promueven esta clase de economía que, por supuesto, producen resultados fabulosos, pero para ellos, no para el pueblo. Ese lobby que hacen estas empresas mercantilistas, esa mentalidad de la mayoría de los gobernantes, que hasta alguno de ellos se atreven a negar el evidente daño que está haciendo, y además está haciendo al medio ambiente, y luego te vienen diciendo el cambio climático cuando son ellos los que están haciendo daño al planeta. El atún del sur, la trucha de Turquía, el tiburón de Tailandia,
Son especies cuya población adulta ha disminuido más del 80% como consecuencia de la pesca excesiva. Y bajo ese mismo rasero otros países se atreven a promulgar leyes que prohíben el uso de las semillas naturales, argumentando que son perjudiciales para la salud, porque no están enriquecidas artificialmente. Y como nos compartía Carlos Reich hace unos días atrás, en el espacio Lo que no te cuentan los medios, obligan a los agricultores a comprar la semilla transgénica, que dicho sea de paso es una semilla estéril, por lo que el agricultor queda esclavizado a comprar la misma semilla cada año. Todo eso es un producto de una corrupción legalizada, disfrazada con un falso argumento del bien común, cuando en realidad son favores para los intereses de unos pocos. Hace poco, Oxfam, el comité de Oxford de ayuda contra el hambre, yo lo siento, pero a mí estas ONGs no me convencen. No me convencen para nada. Ni Oxfam, ni Naciones Unidas, ni la Cruz Roja, yo lo siento. Yo no me creo lo que están haciendo. Yo no he visto a la Cruz Roja en Lesbos con el tema de los refugiados, solo aparecieron para la foto. Yo no he visto a la Cruz Roja en Ucrania, aparecieron para la foto, para el reportaje de televisión, pero a los 2 días salieron de allí. Solo he visto a la ONG Remar en estos lugares, ayudando al necesitado. Y no les hemos visto en los medios de comunicación, no han hecho un reportaje en los medios de comunicación a lo que está haciendo la ONG Remar allí en Ucrania, o lo que hace en diferentes países. Siempre que hay un caos, allí está Remar, ayudando. Pues la Cruz Roja y todas estas ONGs, Oxfam y muchas más que están con la ayuda contra el hambre, solo están ahí para la foto, en la mayoría de los casos. Pues Oxfam publicó un escandaloso reporte de la distribución de la riqueza en el planeta titulado Una economía para el 99% de las personas, que dice que solo 8 personas, hombres en realidad, poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Esto es lo que ha dicho la directora Winnie Byanyima. Cuando 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día, resulta obscena la inmensa riqueza que acumulan unos pocos. La desigualdad está asumiendo a cientos de millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras sociedades y debilitando la democracia. En todo el mundo muchas personas están siendo dejadas de lado. Sus salarios se estancan mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan. Aquí en España tenemos políticos que al año cobran más de 120.000 euros. Es una barbaridad, y hace poco estaban en las calles protestando. Hace poco no eran nadie, no eran conocidos. Y ahora que están en la política, ya tienen su chalet, ya tienen su coche, ¿verdad? Y encima hablas mal de ellos, hablas de corrupción y se ponen por las... se trepan por las paredes, les hierve la sangre. Hay que analizar las nuevas políticas tributarias de países como los Estados Unidos, México, Colombia. Ahí nos vamos a dar cuenta de la forma como, bajo el pretexto de estimular la inversión privada, pues se reducen los impuestos que deben pagar las grandes empresas y los multimillonarios, pero se aumenta la tasa gravable de los más pobres, con políticas como estas. La desigualdad entre ricos y pobres será cada vez mayor. Es importante dejar claro que el mundo está cobijado por una corrupción, tanto individual como institucional, sistemática. No estamos solamente frente a un grupo de personas o entidades corruptas, sino que estamos frente a un sistema diseñado para corromper incluso los más pequeños valores morales y familiares. Por ejemplo, desde hace muchos años se empezaron a usar el cuerpo de la mujer en la publicidad para incentivar el consumismo del hombre,
Y como resultado, el sentido de la modestia y el decoro se ha corrompido a un punto tal que vemos niñas desde los 10 años de edad caminando semidesnudas por las calles o publicando fotos en ropa interior y cargadas de sensualidad en redes sociales. Son mujeres que nacieron en un mundo en donde vender y promover su cuerpo semidesnudo es normal. Esto es lo que vende en TikTok, esto es lo que vende en Facebook, en Instagram. Del mismo modo, corrompieron las mentes de los jóvenes haciéndoles creer que lo que merecen ellas es todo y que tienen derecho a exigir como si la humanidad estuviera en deuda con ellos. Y como resultado tenemos una sociedad llena de jóvenes flojos, descuidados, sin ningún sentido de respeto por la autoridad. Y esto es desolador. Y parece que no hay solución. Aunque los políticos de turno, los medios de difusión y los poderosos de este mundo se empeñen en negarlo, la realidad palpable es que el hombre ha sido incapaz de gobernarse justa y equitativamente a sí mismo. La naturaleza tuya y mía es egoísta, es codiciosa, es canalizada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás, es el padre del engaño, de la mentira, quien ha llevado a la humanidad por un sendero de egoísmo y destrucción que es diametralmente opuesto a la verdad y a la ley que Dios enseña en su palabra. En Juan capítulo 8, verso 44 leemos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira». Palabras de Jesús, Evangelio de Juan. La mentira, que es un componente que nunca falta cuando se trama un acto de corrupción, ya que hay que mentir para disimular la realidad, ha permeado nuestras sociedades a un punto tal que muchos la consideran un medio legítimo para alcanzar sus fines. Un ejemplo, aquí en España, el presidente del gobierno: nunca voy a pactar con etarras, nunca voy a pactar con ciertos partidos. ¿Qué ha hecho? Ha pactado. Bueno, es mal que tenemos la hemeroteca. Tenemos podcast, tenemos vídeos, tenemos audios, y sale el presidente de gobierno haciendo esa declaración. Pero aún así hay personas que le siguen votando. Te ha mentido en la cara y le sigues votando, sea de derecha o de izquierda. Antes, hace años atrás, y esto se produce en algunos países del mundo, cuando hay un caso de corrupción, hemos visto que varios presidentes, varios diputados, ministros han dimitido. Por honor. ¿Hay un caso de corrupción en mi partido? Yo dimito. Ahora nadie dimite. Hay tantos casos de corrupción entre el Partido Popular, el Partido Socialista aquí en España, y nadie dimite. Se aferran al sillón, se aferran al poder y no les puedes sacar. Y luego te sacan otros titulares para tapar un poquito ese caso de corrupción. Lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho el Partido Socialista, lo hacen los de derechas, lo hacen los de izquierda. El político en campaña miente, diciendo lo que el pueblo quiere escuchar, aunque ese político piense otra cosa. El pueblo sabe que miente, pero al mismo tiempo piensa: eso es lo que los políticos hacen. El otro día vi un reportaje. Un chico salía a las calles a preguntar a la gente: oye, ¿por qué votas a un partido que te ha mentido? A un partido corrupto. Muchos no saben qué decir. Muchos dicen: es que lo he votado durante toda mi vida. Y le dice: sí, pero es que te está engañando. ¿Vas a seguir votando a ese partido? Y ellos dicen sí. Y lo curioso es que eran personas de derechas y de izquierdas. Las compañías mienten en los anuncios publicitarios de sus productos, y la ley lo sabe. Pero eso es lo que tienen que hacer, porque de otra forma no venderían. Esa mentira legitimada, esa falta de integridad tanto personal como institucional, es la que sienta las bases de lo que sostiene hoy la corrupción. Desde hace miles de años,
El manual de instrucciones que Dios le dejó a la humanidad, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña no solamente las leyes que traen verdadera justicia, sino también los sistemas y las prácticas económicas y mercantiles que aseguran la prosperidad y la distribución equitativa de la riqueza, a la vez que cuidamos y protegemos nuestro medio ambiente. En Deuteronomio capítulo 16, versos 19 y 20 leemos: no fuerzas o no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si en lugar de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que mentir es normal, que la ley se puede evadir o que es legítimo empobrecer a los demás, les enseñamos a vivir en integridad respetando la justicia, respetando al prójimo, sin importar su condición social o su país de nacimiento. Si les enseñamos a repudiar la mentira, el soborno, entonces empezaremos a combatir las causas de esta enfermedad desde el núcleo más pequeño de la sociedad hasta el más grande. La familia, hasta su mayor expresión, el Estado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, en España? A un ministerio que enseña a que los niños ya se pueden tocar, se pueden masturbar, a que un niño puede tocar a otra niña, a que un niño, sin el consentimiento de sus padres, con 12 o 13 años, puede tener relaciones sexuales. Eso es lo que está enseñando el Ministerio de Igualdad aquí en España. Y encima, si tú quieres disciplinar a tu hijo porque hace las cosas mal, tu hijo te puede denunciar, te quitan la custodia de tus hijos, te pueden meter en la cárcel. Aquí hemos tenido una ministra que no sé en qué estado de embriaguez dijo estas palabras, pero dijo: los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Y yo dije, esta se ha bebido 4 o 5 cervezas. Esta mujer está embriagada, no sabe ni lo que dice. Los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Ah, entonces es el Estado el que está hasta las 4 de la mañana en el hospital porque tu hijo está enfermo. Es el Estado el que cambia los pañales a tu hijo cuando se hace pipí encima o hace sus necesidades encima. El Estado, ¿verdad? Esto es lo que enseña nuestra sociedad. Una sociedad diabólica. El entendimiento entenebrecido, en tinieblas totalmente, promoviendo el pecado. Instruye al niño en su camino, es decir, en los caminos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Instruye al niño en los caminos de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que rescatar los valores desde el seno de nuestra familia, educando hijos con integridad moral. Y entonces vamos a tener adultos honestos, responsables, que van a proteger, que van a honrar, por ejemplo, a su esposa, a sus hijos. Van a luchar por la verdadera justicia, por la equidad social. No hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Habla de corrupción, prácticamente. Y esto lo estamos viendo en nuestra sociedad. Puedes notar la diferencia entre estas leyes y los principios básicos basados en el amor, el altruismo, el respeto al prójimo, la naturaleza.
En contraste, ves las leyes modernas, los sistemas mercantiles, los sistemas financieros de una sociedad egoísta, consumista, depredadora. Nota la diferencia. Yo la noto, ¿eh? Y la diferencia entre estas leyes y aquellas es que complacen al grande y premian la astucia de 8 multimillonarios que tienen más riqueza que el 50% de la humanidad junta. Leyes que permiten la opresión al prójimo, la retención del salario del jornalero, hasta la explotación de la tierra o de los peces del mar, hasta su mismísima extinción. Negar estos principios bíblicos que se aplican tanto nacional como individualmente conlleva la pérdida de integridad necesaria para que esas personas vivan en una sociedad sana. Una sociedad que debe repudiar la corrupción o cualquier otra clase de injusticia, el maltrato al prójimo o la naturaleza. A mí me enfada mucho saber que en Brasil está gobernando Lula da Silva, un corrupto, un político que ha mentido a todos los brasileños. Le han metido en la cárcel y ahora es presidente de Brasil. Que alguien me lo explique. Yo soy partidario, es mi manera de pensar, político que haya sido pillado en casos de corrupción no se puede presentar nunca más a elecciones, no puede presidir un país. Porque si es corrupto significa que de una manera oscura ha mentido al pueblo, ha robado. ¿Cómo puedes votar a alguien que te está mintiendo? ¿Cómo puedes votar a alguien que es más rico cada día y tú más pobre? Son principios. Eso es lo que tú y yo necesitamos para acabar con la corrupción, la desigualdad, la injusticia. La presión mediática de las clases dominantes es tan fuerte que seguramente dirían, ya estamos de nuevo, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, Proverbios capítulo 1, verso 7. Hay esperanza para la humanidad. Aunque esos sistemas corruptos serán cada vez más corruptos y se van a consolidar bajo un sistema mundial predominante, va a llegar el momento en el que el Dios Todopoderoso va a intervenir y va a poner fin de una manera definitiva. Ha caído la gran Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis capítulo 18. Qué versículos, ¿verdad? Dios no es indiferente a la opresión con que los gobernantes ricos y poderosos han sometido a la humanidad. Dios no es indiferente a la opresión que está ejerciendo tu presidente o tu gobernador en tu nación. Dios se acordará de sus maldades y de sus corruptos sistemas y los va a derribar para siempre. Cuando Dios elimine de la faz de la tierra todo gobernante y todo sistema dirigido, implementado por Satanás, el príncipe de este mundo, comenzará un gobierno perfecto de justicia, amor y paz. Y será bajo ese gobierno cuando la verdadera ley de Dios, la que ahora están despreciando, se va a enseñar a todos los pueblos, a todas las naciones del mundo. Y yo estoy deseando que llegue ese día. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ahora? Clamar a Dios cada día, orar para que Dios haga justicia en tu país, en mi país, orar para que Dios actúe, para que Dios haga ya, mueva su mano, porque los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. La corrupción es el cáncer de la sociedad. La corrupción es el pan diario de muchos partidos políticos. La mayoría corruptos, fraudulentos, que mienten al pueblo.
que dicen lo que el pueblo quiere oír. Pero ¿por qué no leer y escuchar lo que Dios tiene que decirnos? Toca orar y mucho por nuestros países, por las elecciones en diferentes países. En este 2024 hay en muchos países importantes. Toca orar y mucho. Toca ponerse a cuentas con Dios y pedir que Dios haga justicia a tu vida, a mi vida, a nuestra familia, a nuestra nación. En Corea del Norte, Hananim es la palabra que se utiliza para referirse a Dios, pero no es una palabra de adoración. Por el contrario, se utiliza solo para quejarse cuando las cosas van mal. Kyun-so, que se crió en este país, conoció a un hombre que utilizaba la palabra Hananim de otra manera. Se trataba de un hombre muy amable. Era mucho mayor que él, pero lo trataba con mucha bondad. Siempre sacaba la palabra Hananim en medio de todas las conversaciones. Pronto Kyun-yo se dio cuenta de que se trataba de un cristiano clandestino. Al principio Kyun-yo no entendía muy bien de qué hablaba este señor. Cuando llovía, él decía, Hananim nos está dando la lluvia. Y Kyun-yo le respondía, no, porque la lluvia cae del cielo. Y este hombre le insistía, no, Hananim provee la lluvia. Así que día tras día, hablando sobre Hananim, ambos se hicieron grandes amigos. Con el tiempo, Kyun-so se dio cuenta de que este hombre tenía una gran familia, y que cada vez que le hablaba a él acerca del Evangelio estaba asumiendo el riesgo de que él pudiera denunciarlo. Sin embargo, él decidió escucharle y nunca jamás lo denunció, sino que por el contrario, llegado el momento, él también aceptó a Jesús. Él también llegó a formar parte de la comunidad de cristianos clandestinos de Corea del Norte. Un día lo detuvo la policía y trataron mediante torturas de que confesara los nombres de todas las personas que eran sus hermanos en Cristo. Él sabía que su vida algunas veces había estado en manos de ellos y que ahora la vida de ellos estaba en sus manos, por lo que también decidió no delatarlos fueran cuales fueran las consecuencias. Al final Kyun-so fue desterrado por el gobierno para vivir en las montañas, pero nunca jamás dejó de predicar el Evangelio. Cuando tuvo la oportunidad escapó a Corea del Sur, donde hoy en día sirve al Señor junto con su familia. Su única petición para nosotros es que sigamos apoyando a la Iglesia en Corea del Norte. Si te ha gustado este vídeo, te ruego que le des me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Tiendas de muebles, muchas. ¿Cómo Outlet Remar? Ninguno. Confort, variedad y buen precio. Radio Solidaria, la radio que edifica. La razón siempre pide explicación, solo insiste en preguntar cómo pasará. Ya no sé si es real o lo soñé, si en verdad sucederá, cómo pasará. La pregunta no es el cómo, nunca, siempre se trata de quién. La respuesta es que conmigo estás. Si tú vas no hay manera en que pierda. Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás. Quiero
dudo, tú no me dejas, siempre tú estás, y así sucederá. Escúchanos en radiosolidaria.com. Noticias en Radio Solidaria. Saludos, buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos al espacio de noticias. Noticias de última hora que presentan los periódicos nacionales. Empezamos con los titulares del periódico El Mundo. Puigdemont será candidato como presidente legítimo. Primer titular que ofrece este periódico. Esta es otra de las noticias que ofrece este periódico. Rusia expulsa al enviado del Mundo, Xavier Colás. El Kremlin se niega a renovar su visado tras cubrir las elecciones y le da 24 horas para dejar el país. Si no se va usted antes de que caduque, tendrá problemas. Por otra parte, la Fiscalía Europea cita como imputado a un ex alto cargo del ministro Torres y la brecha del alquiler, hasta 300 euros entre la expectativa de los inquilinos y el precio real. Más información, elmundo.es. Pasamos ahora a los titulares del periódico La Razón. El Congreso y recurso judicial frenarán el cupo catalán. Las comunidades del Partido Popular reaccionarán al pacto fiscal en favor de Cataluña ante los tribunales y el Constitucional. Difícilmente contarían con el apoyo de otros grupos integrados en Sumar como Compromís, BNG y Junta. Rubiales acorralado por los contratos de la Supercopa. Vemos la imagen de agentes de la UCO en la Real Federación Española de Fútbol. Dani Alves, fianza de 1 millón de euros para salir de la prisión. Y no hay responsables políticos a un mes del caso Koldo. Bruselas busca más recursos para armar a Ucrania y la extensión de pagos con tarjeta reduce la economía sumergida. Estas son algunas noticias del periódico La Razón. Si quieres más información, larazón.es. Pasamos al último periódico, el ABC. Sánchez monopolizará los nombramientos de la cúpula del Banco de España. Este es el primer titular de este periódico. Segundo titular, las detenciones en la Real Federación Española de Fútbol por los negocios con Piqué pillan a Rubiales en Dominicana. La UCO registra la federación y la casa del expresidente por corrupción en los contratos millonarios de los últimos 5 años. El exmandatario del fútbol español se declara sorprendido por una operación en la que se ha detenido a varios de sus colaboradores. Vemos la imagen de los agentes de la UCO requisando documentos de Rubiales durante el registro a la sede de la Federación Española de Fútbol. Es la imagen y son las noticias que ofrece el periódico ABC. Si quieres más información de estos periódicos, abc.es. Terminamos este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Desde los servicios informativos del tiempo.es, en este jueves nos informa Mario Picazo. Parece que vamos a llegar a este primer fin de Semana Santa con tiempo inestable en algunas comunidades, sobre todo en Canarias, pero luego la semana que viene la inestabilidad puede ser más acusada. De momento, pendientes de esa dana que se va descolgando poco a poco, ahí la estáis viendo hacia la zona de Canarias, donde entre viernes, sábado y domingo sobre todo, precipitaciones más copiosas, y luego borrascas que también van llegando desde el Atlántico, y esas, ahora lo veremos, son las que nos pueden cambiar el tiempo y bastante en otras zonas de España durante el fin de semana. Estos son los acumulados de precipitación entre jueves y domingo, más activos en algunas zonas de la península
península, pero sobre todo hacia la zona de Canarias, donde las precipitaciones, como decíamos, pueden ser más copiosas. Y ahí veis el aire frío que se va descolgando desde la península hacia Canarias, esa dana, mientras que por el norte peninsular, sobre todo la semana que viene, podríamos empezar a ver masas de aire más frías descolgándose, especialmente por el Cantábrico, Galicia, la zona de los Pirineos. Temperaturas para arrancar la Semana Santa, este primer fin de semana, bueno, pues muy suaves el sábado en gran parte de España, de hecho por el sur calor, casi 30 grados en algunas capitales, y luego para la jornada del domingo más de lo mismo, con temperaturas más frescas hacia el norte. Y luego, fijaros en lo que decíamos antes, borrascas entre lunes, martes, miércoles, descolgándose, entrando por el oeste peninsular y el sur, con más viento, con precipitaciones que desde luego serán más frecuentes en bastantes comunidades, y esto, por supuesto, lo iremos actualizando aquí en el tiempo.es. Disfrutar el fin de semana, nos vemos por aquí. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita hacer algún traslado, porte o mudanza? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de servicios de transporte y mudanza. remar.org 902 444 117. Esto es lo que ves cuando lees un mensaje en el móvil mientras conduces. Carretera móvil, carretera móvil, carretera móvil, carretera móvil, carretera. Si cuando recibes un mensaje al volante te mueres por leerlo, recuerda que si lo haces, efectivamente puede ser así. Porque toda la atención que prestes a otra cosa, se la quitas a la carretera. ¿Es que no lo ves? A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Saludos y buenos días. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Iniciamos esta segunda hora del Magazine de Amigos con el espacio La Palabra para hoy. Espacio que nos presenta José Luis Martínez. La palabra para ti hoy es: Dios crece cuando mi yo disminuye. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30 nos dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es normal que el ser humano tenga el deseo de triunfar. Ahora, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, nuestro deseo personal debe pasar al segundo plano. En la obra de Dios, lo principal es su reino. Por ello, cuando ayudamos en la obra de Dios, nuestra voluntad debe menguar. Buscar el reino de Dios no es una carrera en busca del éxito, sino una misión en la que se nos exige entrega. Justamente cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, Él nos sorprende y nos bendice más y más. Cuando menguamos, Dios crece en nuestra vida y su presencia nos satisface. Menguar no quiere decir que sucumbiremos, todo lo contrario. Cuando dejamos de lado nuestra voluntad, atraemos los ojos de Dios y recibimos su protección. Coloca a Dios en primer lugar, dedícate a hacer la voluntad de Dios y Él te sorprenderá. Recuerda que nuestro crecimiento debe servir para que el nombre de Jesús se engrandezca. Sé voluntario en tu iglesia local, ayuda al crecimiento de la obra de Dios en tu región. Oremos. Amado Dios, quiero hacer tu voluntad, fortaléceme para que yo pueda ser un buen siervo en tu obra. Tu reino tiene la prioridad y hacer tu voluntad me hace feliz. Te doy gracias por ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Let me be the first to say you were on me, yeah. I know we're the same from the moment that you came for me so fast, a little
traveled the world, but still it's true. I can count on you. You've been doing this since '94. You're the reason I made it through. I know it's true that I never would have made it. Took a minute to realize this is true. Ain't nothing new. You've been doing this since '94. Feeling my intermission, I get it itching. I'm never independent cause you rockin' with me. Fall 1,000 but you never a million. Give me a minute, can't explain this feeling. Never let me down, yeah, you never distant. You made a way, I know, I'm blown away for sure. Can't describe the way you make me feel. Count on you, you're real. I thought if I someone love, everything will fall in place. Most of my world. Truth is, it's always you just been right here. Right here. You ain't never gone nowhere. You can save the world, but give me you. It's always been you. Nothing compares to you. I've traveled the world, but still it's true. Still is true. I can count on you. You've been doing this since '94. You're the reason I made it through. I know it's true that I never would have made it. Took a minute to realize it's the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since '94. You're the reason I made it through. I know it's true that I never would have made it. Took a minute to realize it's the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since '94. Yeah. Oh, you've been doing this since '94. You've been doing this since I thought. Never felt one love, everything will fall in place. My world is always you right here. Right here. You ain't never gone nowhere. Save the world. You've been doing this since '94. You're the reason I made it through. I know it's true that I never would have made it. Took a minute to realize this the truth. Ain't nothing new. You've been doing this since '94. You're the reason I made it through. It feels so good. I know it's true. It feels so good that I never would have made it. Took a minute to realize this the truth. I know I can count on Ain't nothing you. new. I know I can count on you. Doing this since '94. Si vas conduciendo, esta emisora es la mejor. Si vas conduciendo, por mucho que busques, no vas a encontrar un programa como este. Incluso el volumen que llevas si vas conduciendo es el adecuado, así que no toques nada. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Los chicos de Cash junto a Aaron Cole presentando ese tema musical 1994. Esta canción está patrocinada por Librería Los Olivos. Gracias a ellos ofrecemos lo mejor en música cristiana. Si tú en esta mañana quieres participar con nosotros, quieres mandar saludos, quieres escuchar un tema musical, quieres que te compartamos alguna reflexión del programa que has escuchado en este magazine o en la programación de Radio Solidaria en estos días, nosotros te la compartimos. Hablando de compartir, en Telegram, a través de Radio Solidaria Oficial, estamos compartiendo los diferentes mensajes que componen el magazine de amigos. También hay otros mensajes que componen la programación de Radio Solidaria. Por ejemplo, Estamos contigo con Miguel Diez y Mari Carmen Jiménez. Por ejemplo, Más de la vida con Jorge Cota, que por cierto en unos minutos estará con nosotros. Hoy va a compartir un tema muy interesante. Me casé con la persona equivocada. Por ejemplo, el espacio Hablemos con Matías Meza también lo puedes encontrar en Telegram. Las tertulias, los consejos saludables, todos los espacios que te ofrecemos en Amigos y en Radio Solidaria, disponibles en radiosolidaria.com, en YouTube, en iVoox y en Spotify, y también en Telegram. Síguenos. Radio Solidaria Oficial.
Hace unos días atrás escuchábamos a los chicos de Cleos Band con el tema musical No busques una ilusión. En esta mañana vamos a escucharles con un tema musical que presentaron en el año 2012. El disco se tituló Un camino y solo hay un sueño, es la canción que te presentamos. Desde Argentina, Cleos Band. Solo hay un sueño, solo una canción. Gente, mucha gente, desesperación. Buscan cariño, buscan pasión. Parece que lo encuentran, pero se olvidan que van en el tren de la ilusión. Pero se olvidan que van en el tren de la ilusión. Suben y bajan, ríen y lloran, pero hay una verdad, aquí y ahora. La ilusión es su última estación, la ilusión es su última estación. Y llega el tren y allí no hay nada. Oh, yeah. Dices lo he logrado, el sueño se ha cumplido. Y sin esperarlo, te pasan la cuenta. Y ahogado en tu desesperación, puedes aún elegir la canción del Salvador. Ya llegó para ti, para ti. Ya llegó para ti, para ti. Hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Hoy es el día, hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Hoy es el día, hoy es tu tiempo, hoy, solo hoy, lo puedes tener. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Martín Smith presentando este tema musical. Espacio patrocinado por Librería Los Olivos, siempre con la buena música. Lo mejor en música cristiana, aquí en directo en Radio Solidaria. Las 9:17, 8:17 en las Islas Canarias. En unos minutos con nosotros, Jorge Cota con el espacio Más de la Vida. César ahora mismo nos escucha desde Holanda. Él solicita este tema musical de Marcos Vidal. Se titula Lo Veo. Sé que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega. Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva. Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla. Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás, porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo, lo veo. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada. Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada. Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes. Oye bien mi voz, que te conozco como nadie y sé quién eres hoy y sé quién eras antes y siempre lo veo, lo veo. Aportas la lumbre del nido y el sol te prestó su vestido y yo lo veo. Dirás que estoy loco, perdido, pero lo veo. Escúchame cuando pasen inviernos oscuros de noches muy frías, que puede que yo haya quedado para recordarte que todos los días te miro y lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo. Te prometo que lo veo. Dirás que estoy loco, perdido. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Vivimos tiempos extraños en que los fundamentos aparentemente sólidos de nuestras culturas se tambalean dejándonos inseguros y temerosos de lo que pueda venir. Hoy necesitamos tener sanas doctrinas, revelaciones proféticas, avisos y advertencias basadas en la roca estable, inmutable que es Dios en su palabra y revelada a través de su Hijo Jesucristo. Miguel Díez, presidente y pastor de la ONG Remar, tiene a tu disposición más de 20 libros en los que podrás compartir las aventuras de la vida de fe de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Milagrosas aventuras misioneras actuales, revelaciones proféticas que se cumplen ante nuestros ojos y avisos sobre los que todavía faltan por cumplirse. Enseñanzas, todas ellas basadas en la escritura bíblica. Adquiriendo estos libros no solo alimentarás tu alma con sana doctrina, sino que colaborarás a que muchos necesitados reciban la ayuda urgente que necesitan. Todos los beneficios de la venta de estos libros son donados a la obra social de la ONG Remar. Los puedes adquirir en Librería de los Olivos, calle Clara Campo Amor 1 y la web librerialosolivos.com. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. remar.org 902 444 117. Los niños de la ONG Remar queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño con solo 18 euros al mes. Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606-958-000. Entra en nuestra página web pan.remar.org. Apadríname. Dilo. Siempre hay una línea que separa la vida y la muerte. Para los paracaidistas es la cuerda que abre el paracaídas. Para los alpinistas, donde acaba la montaña y empieza el abismo. Y en el caso de los ciclistas puede ser la línea continua. Por eso, cuando vayas a adelantar a uno, es obligatorio separarse al menos 1,5 metros. Si es necesario y no hay riesgo, puedes pisar la línea continua, aunque invadas el carril contrario. Le salvarás la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Radio Solidaria, la radio que edifica. Nadie se casa para ser miserable. La mayoría de nosotros entra al matrimonio con estrellas en los ojos y esperanza en el corazón, pero desafortunadamente algunas de las veces esas estrellas se convierten en arena y las esperanzas se vuelven odio. Y esto se debe porque el amor es más frágil de lo que nos lo imaginamos. Hay algo que nos conmueve cuando vemos a una pareja de ancianos bien pegaditos como pajaritos. No sé qué sea, pero sentimos esa sensación de ¡ah, qué hermosos viejitos! Como la hermosa pareja de ancianos que tambaleó al entrar al McDonald's el otro día. Se veían un poco raros entre todas esas familias jóvenes que habían alrededor. Muchas de las mujeres que estaban ahí comenzaron a codear a sus esposos con una «mira, cariño, qué bonitos viejitos», y comentarios de ese tipo. Y el viejito se acercó al mostrador y ordenó una cajita feliz, y regresó a su lugar y muy cuidadosamente partió la hamburguesa por la mitad y con mucho cuidado contó las patatas fritas, dividiéndolas en 2 montoncitos. Sorbió un trago de su soda y colocó el vaso en medio de la mesa. Y claro, la gente sintió un poco de compasión, podían imaginarse lo que estaban pensando. Esta pobre pareja de ancianos solamente tiene suficiente dinero para comprar un solo bocado. Y no pasó mucho tiempo cuando un señor se acercó a la mesa y se ofreció a pagar por otra cajita feliz. Sin embargo, los ancianitos replicaron, «Estamos bien, gracias, nosotros compartimos todo». Lo que la gente no entendía era que la viejita no probaba la comida, simplemente permanecía sentada y miraba a su esposo comer, y esporádicamente tomaba un trago de la soda. Cuando el señor que se había ofrecido para pagar por otro bocado se estaba yendo, una vez más se acercó y volvió a ofrecerse para pagar por otro plato. Para este entonces el viejito ya había terminado de comer la mitad de su hamburguesa y dijo, «No, gracias, nosotros disfrutamos compartir todo». Y volteando a ver a la viejita, el señor dijo, «Pero señora, ¿por qué usted no ha probado bocado? Usted dijo que compartían todo. ¿Por qué no come? ¿Qué espera?» Y la viejita volteó a verlo con una sonrisa sin dientes y dijo, «¡Los dientes! Estoy esperando la dentadura». Y bueno, no todas las parejas comparten todo, gracias a Dios. Sin embargo, es una lástima que cada vez menos y menos matrimonios llegan hasta el final. Y creo que esto se debe, ya que el matrimonio no es lo que era antes para la sociedad actual. Uno de los ejemplos más torcidos de esto, y lo superficial que hemos llegado a ser, fue el programa que se televisó hace algunos años en Estados Unidos, no sé si usted se acuerda de él, se llamaba ¿Quién se quiere casar con un millonario? Debió haberse titulado ¿Quién es la persona más superficial del planeta?
Y claro, el programa fue un desastre, lo cual no debió de sorprender a nadie. La novia Darva Conger, la ganadora del concurso, 2 días después estaba viviendo en un mundo de arrepentimiento. De inmediato se dio cuenta de que uno nunca se debe casar por dinero porque lo puede pedir prestado más barato. También aprendió que el amor a primera vista puede ser curado echando un segundo vistazo. Pero por otro lado, no debemos subestimar el amor a primera vista porque la mayoría de nosotros no pasaríamos una segunda inspección. Y aunque no estoy seguro de lo que Darva estaba pensando, sí le puedo decir que ella no es la primera que en retrospectiva se ha dado cuenta que su matrimonio fue un gran error. Ella no es la primera persona en experimentar el remordimiento matrimonial. Simplemente es que esto sucede en más de 2 días para llegar ahí. Y sabe lo que ocurre es que cuando nos casamos todo está bien. Tenemos sueños, esperanzas, nos brillan los ojos, tenemos una sonrisa colgate, creemos que nos hemos casado con la Mujer Maravilla y con el Príncipe Azul. Pero en el transcurso de los años, el esposo le deja caer una bomba de palabras sarcásticas u ofensivas a su mujer. Y la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Y por consiguiente comenzamos a matar nuestra relación matrimonial al decir palabras que hieren. Y aun cuando nuestra intención quizás no fue de herir, esas palabras no se olvidan fácilmente, lo cual nos lastiman durante mucho tiempo. Y aunque queremos olvidarnos de estas palabras, es difícil borrarlas de nuestra mente. Y después, en el transcurso de nuestra relación y los años que vienen, alguien hace una promesa, pero no la cumple. Y aun cuando al comienzo de nuestro matrimonio una promesa no cumplida no es el fin del mundo, lo que empieza a hacer es construir una pared, y poco a poco esta pared crece más y más entre el esposo y la esposa. Y lo que sucede es que ocurre un distanciamiento emocional entre los dos, y cada promesa no cumplida, cada palabra sarcástica, cada grito, cada abuso emocional, cada intento de querer dominar y controlar a nuestra pareja, comienza a acumularse a través del tiempo. Y empezamos a construir una pared emocional entre los dos. Y por consiguiente, eso nos lleva a pensar que nos hemos equivocado. Sentimos que el amor se ha terminado. Se ha de sentir como cuando un corredor de maratón se siente cuando ya no puede correr más, cuando ya no puede continuar, cuando ya no aguanta más. Yo sé que el día de hoy hay personas que se sienten así, con ganas de tirar la toalla. De manera que la pregunta es, ¿qué hacer cuando se da cuenta de que se casó con la persona equivocada? Y bueno, realmente tenemos 3 opciones de dónde elegir. La primera, el divorcio, contar la pérdida y volver a empezar. La segunda, soportar, esforzarse a soportar, a aguantar a pesar del dolor, a pesar de la frustración. Quizás lo haga por los hijos o por sus convicciones como cristiano, pero permanecemos en esa relación soportando, aguantando. Y la tercera opción es decidir. Decidir que no se ha casado con la persona equivocada, sino que su relación tiene problemas. Y señores, se necesita ser bien humilde y bien honesto para reconocer que nuestro matrimonio tiene problemas. Hay una enorme diferencia en creer que el problema es la persona con la quien se casó y creer que el problema es la relación. Esa pared emocional que se creó entre ustedes es bastante destructiva y hay que desmantelarla en vez de desmantelar a su esposo o a su esposa. Y cuando comprendemos esto, es ahí que llegamos a tener esperanza para nuestro matrimonio. Y es mi deseo que cuando su matrimonio ya no aguante más, usted elija la tercera opción. Ahora bien, permítame advertirle de antemano que este mensaje puede ser que lo ofenda o pueda que no. Lo hará muy feliz o lo hará que se ponga muy bravo, dependiendo de lo que quiera escuchar. De cualquier forma, solo le pido que no me juzgue hasta que haya terminado de escuchar. La pregunta más importante para todas las personas que decimos profesar la fe cristiana es la siguiente: ¿cómo se siente Dios del divorcio? Y esto debe preocuparle a cualquier persona que afirme amar a Dios y sus principios. Aún así, hay muchas preguntas sobre el divorcio que no sabemos, pero sí sabemos cómo se siente Dios sobre el divorcio. La respuesta está claramente escrita en el libro de Malaquías, capítulo 2. Y para ponerle contexto en perspectiva y en la historia, en aquella época, muchos de los hombres judíos en los días de Malaquías estaban divorciando a sus mujeres para casarse con mujeres más jóvenes y más guapas. Y claramente, Dios se opuso a esta práctica de abandono. Y como todos estos hombres habían abandonado a sus mujeres, Dios había abandonado la bendición de sus vidas. Y estos hombres se preguntaban por qué Dios nos ha quitado la bendición. Y Malaquías les dice, ¿y todavía preguntan por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Ahora bien,
Si usted no está de acuerdo, esa no es la cuestión. Anote lo siguiente. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Ahora bien, para aquellos que han pasado por un divorcio antes de que se sienta culpable, le aseguro que encontrará algo bueno en todo esto. Sin embargo, es necesario admitir que Dios aborrece el divorcio. Ahora bien, la palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Significa odiar personalmente, significa ser enemigo de alguien. Es importante señalar aquí también que Dios no odia a las personas divorciadas. ¿Escuchó? Dios no odia a las personas divorciadas. Dice aquí en Malaquías capítulo 2 que Dios aborrece el divorcio. Y hay una gran diferencia en esto. Y por lo regular en la comunidad cristiana no vemos esa diferencia. Y cuando un cristiano se divorcia, lo tratamos como si fuera un leproso, un marginado. Nos desasociamos de ellos y los dejamos hundirse en la soledad. Y señores, Dios nunca, nunca, nunca hace eso. Dios jamás abandona a las personas. Dice aquí que Dios aborrece el divorcio, no a las personas divorciadas. Y más vale que nosotros comprendamos esto y dejemos de condenar a las personas que han pasado por un divorcio. Ahora bien, la razón por la cual Dios aborrece el divorcio es porque el divorcio distorsiona su plan. El divorcio distorsiona el plan original de Dios. Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Como puede ver, lo primero que hizo Malaquías es que llevó a estas personas que se estaban divorciando al libro de Génesis para recordarles la unidad de una pareja casada. De hecho, casi todos los pasajes que hablan de divorcio mencionan el libro de Génesis y el plan de Dios hacia el matrimonio, la unidad que debe existir. Y lo que sucede es que cuando nos olvidamos del plan de Dios, el plan que Él tiene para el matrimonio, el divorcio, por consiguiente, llega a ser una opción fácil y aceptable. En Mateo 19, Jesús les contestó la pregunta a los fariseos sobre el divorcio, haciendo hincapié en el libro de Génesis. Mira lo que dice Mateo 19:4. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Jesús y los profetas están señalando un punto imprescindible que estas personas están pasando por alto. El punto que estaban pasando por alto es que Adán y Eva y lo que ocurrió en su relación matrimonial era el modelo para cada matrimonio. Su unidad era el resultado de Dios uniéndolos en cuerpo, alma y espíritu, lo cual nunca debería ser despegado. Y el divorcio lo que hace es un desmembramiento emocional, y Dios aborrece el divorcio porque Él ama a las personas y no las quiere ver sufrir. El divorcio distorsiona el plan de Dios. Y la segunda razón, anótela, es que el divorcio es devastador para los niños. Malaquías 2:15 dice, ¿y qué requiere ese Dios sino descendientes, o sea, hijos, niños, que les sean consagrados? Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Ahora bien, el divorcio no garantiza hijos deshonrados. Todos conocemos hijos buenos de padres divorciados, al igual que conocemos hijos malos de padres casados. Pero generalmente hemos subestimado el impacto que el divorcio tiene en un niño. Dios aborrece el divorcio porque el divorcio deja a los niños en un atasco emocional. Y por años las personas han creído que los niños son criaturas que sobresaldrán de esta mala situación que el divorcio de sus padres les ha dejado. Recientemente la revista Newsweek dijo, y cito, durante los años 70 y 80, 1 millón de niños al año miraron a sus padres separarse. Ahora esos niños son adultos, maridos, esposas y padres de familia. Fueron la generación que experimentó el divorcio a grandes rasgos. Aun cuando muchos de ellos reportan tener matrimonios exitosos y vidas felices, sus heridas emocionales continúan abiertas y el tiempo no las cura. El divorcio sigue siendo el asunto principal a lo largo de sus vidas, no importa qué tan amoldados parezcan estar. La socióloga Sarah McHalligan de la Universidad de Princeton le dijo a la revista Fortune Magazine, y cito, casi cualquier cosa que se puede imaginar que no quiere que le suceda a sus hijos es el resultado del divorcio. El doctor Richard Matheson dijo, el daño en los niños es tan alarmante que he llegado a considerar que el divorcio es una forma de abuso infantil. Señores, el impacto en los niños es devastador. El divorcio tiene un impacto emocional en los niños. Judith Wallerstein, en su libro Segundas Oportunidades, llegó a la conclusión de su investigación después de haber estudiado a los niños de padres divorciados por más de 25 años. ¿Sabe cuál fue la conclusión? No se les olvida tan fácil.
18 meses después del divorcio de sus padres, el divorcio era el enfoque central en la vida de estos niños. Ni siquiera un solo niño estaba equilibrado. 5 años después del divorcio de sus padres, más de una tercera parte de los niños sufría depresión. 10 años después del divorcio de sus padres, el 35% de los niños tenían relaciones indiferentes con ambos padres y el 75% aún se sentían rechazados por sus padres. 25 años después del divorcio de sus padres, más del 50% de estas personas padecían de problemas psicológicos a causa del divorcio de sus padres. Y yo no sé cuándo ocurrió, pero un momento en la historia, llegamos a creer que el plan de Dios es opcional, cuando en realidad el plan de Dios es esencial, y lo trágico es que le añadimos todos los peros habidos y por haber, creyendo que todos los peros eliminarán el dolor y las dificultades, pero señores, esto no funciona así. El divorcio tiene un impacto emocional en los niños, y el divorcio, anótelo, tiene un impacto académico en los niños. Los niños que vienen de un hogar donde solamente hay un padre son 2 veces más probables de dejar la escuela que los niños que viven con ambos padres. Y el divorcio hace que su hijo duplique las probabilidades de no sobresalir en la escuela. Y de acuerdo al director de la Asociación Nacional de Escuelas Primarias, el 33% de los niños que venían de hogares con ambos padres sobresalían. Ahora, compare eso con el 17% de los niños que sobresalían y que venían de hogares donde solamente había un padre. También tiene un impacto social. Papá, las hijas de padres divorciados tienen un 53% de probabilidades de casarse como adolescentes. Tienen un 164% de ser madre adolescente soltera. Tienen un 92% más de destruir sus propios matrimonios que la población general. Ahora, piensen eso por un momento. Si el divorcio en la población general es de un 54.8% y un hijo de una pareja divorciada lo aumenta a un 92%, ¿qué esperanza tenemos? Papá, escucha bien. Cuando abandonas tu casa, la vida de tu hija cambia para el resto de su existencia. Los jóvenes que no tienen papá son 2 veces más probable de recibir ayuda psicológica. De hecho, el 80% de los adolescentes que son admitidos a un hospital por razones mentales vienen de hogares donde el papá estuvo ausente. Y no solamente eso, los jóvenes que no tienen padre tienen un 300% de probabilidades de ser encarcelados en instituciones para menores. El 72% de los prisioneros vienen de hogares donde el papá estaba ausente. Y por lo regular, una mujer divorciada reducirá su estándar de vida un 73%. La mayoría de las mujeres divorciadas son forzadas a mudarse el primer año del divorcio por razones económicas. Casi el 75% de los hijos que vienen de hogares donde solamente hay un padre caerá en la pobreza antes de que llegue a los 18 años. Compare eso con solamente el 20% que viene de un hogar donde los 2 padres estuvieron en casa. Y por lo regular el volverse a casar no cambia mucho emocionalmente. De acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas para la Salud, los hijos con padrastros, y cito, son igual de propensos que los hijos que vienen de un hogar con padres solteros de tener problemas de aprendizaje, emocionales y problemas de comportamiento. De hecho, los estudios revelan que los hijastros son 40 veces más probables de padecer un abuso sexual o físico. Y señores, no le digo todo esto para hacerlos sentir mal. Esa no es mi intención. Le digo todo esto porque el divorcio es un campo de guerra para los niños, lo cual los deja cicatrizados por el resto de sus vidas. Y Dios aborrece el divorcio porque distorsiona su plan, porque es devastador para los niños. Y anótelo, porque el divorcio destruye a los adultos. El divorcio es un campo de minas emocional para los adultos. En Malaquías 2:16 dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. El divorcio es emocionalmente un evento violento. La psicóloga Diana Mead dijo, lo peor que le puede hacer a su mente es divorciarse. Los estudios de estrés revelan que la separación y el divorcio son uno de los eventos más traumáticos en la vida de una persona. Solamente la muerte de la pareja es aún más traumático y estresante. Piénselo, el divorcio es lo más que uno se puede acercar a la muerte sin realmente morirse. ¿Por qué? Porque el divorcio arranca y rasga su corazón y su alma. De hecho, los estudios revelan que los primeros 5 a 6 años, las mujeres divorciadas son consumidas por el coraje, y después la depresión llega a ser su fiel compañero. Y de acuerdo al Diario Americano de Psiquiatría, los hombres divorciados son 3 veces más probables de padecer depresión que el hombre medio. Y señores, comprenda que Dios nos unió. Y cuando nos divorciamos, hay un desmembramiento y ya no es lo mismo. ¿Sabe usted que el divorcio impacta aún la esperanza de vida? En un estudio de 7,652 personas a través de Estados Unidos, llevado a cabo por la Universidad de California en San Francisco, los investigadores llegaron a la conclusión que el divorcio es el resultado de que los hombres y mujeres divorciados
que no se han vuelto a casar y que están en la mediana edad corren el doble riesgo de morirse dentro de 10 años. El 23% de los hombres divorciados entre los 45 y 54 años murieron dentro de 10 años. Solamente el 11% llegó a casarse. El 7.7% de las mujeres divorciadas del mismo grupo murió dentro de 10 años. Solamente el 4% llegó a casarse. Ahora quizás esté pensando, bueno, es que no pienso vivir solo. Las probabilidades de encontrar a otra persona no son tan buenas que digamos. Las probabilidades de una mujer con educación universitaria ya en sus 30 años que se case es solamente un 20%. Para cuando llegue a sus 35 años, las probabilidades de que se case se reducen a 5%. La revista Newsweek dijo, la probabilidad de que las personas en sus 40 se casen son 2.6%. Tienen mayor probabilidades de ser asesinados por un terrorista. Y si usted ya tiene a alguien en su mente, yo le sugiero que la piense 2 veces. El 70% de aquellos que se divorcian tienen un amante. Sin embargo, solamente el 15% se casan con esa amante. Los segundos matrimonios se destruyen más y se quiebran más rápido que los primeros. Además, esta es mi pregunta para usted. Si se casa con su amante, ¿qué le hace pensar que esa persona de repente le va a ser fiel a usted? Entonces, el divorcio distorsiona el plan de Dios. El divorcio es devastador en los niños a tal grado que los expertos nos dicen casi cualquier cosa que se puede imaginar que no quiere que le suceda a sus hijos es el resultado del divorcio. Y el divorcio destruye a los adultos a tal grado que los psicólogos nos dicen lo peor que le puede hacer a su mente es divorciarse. Pero aún así, anótelo, Dios permite el divorcio. Dios permite el divorcio. Escriba esto porque raramente lo escuchará. En Mateo 19:3-9 dice lo siguiente. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ahora dése cuenta la palabra cualquier motivo. Ese era el estándar de aquel entonces. Los hombres judíos podían divorciarse de sus esposas por cualquier razón. Inclusive se podían divorciar de ellas por ser yermas. Y en contra de esta actitud frívola hacia el divorcio y el matrimonio, Jesús dijo lo siguiente. Y respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Como puede ver, Jesús afirmó que Moisés otorgó carta de divorcio como una concesión, no como un mandato. Jesús señaló que cada divorcio es el resultado del corazón duro de una persona. Un corazón duro se rehúsa a perdonar la infidelidad de su pareja. Un corazón duro simplemente no quiere saber nada más de su esposa y su familia. No está interesado en la restauración. Y señores, escucha bien, siempre, siempre, siempre es un asunto del corazón. Nadie se levanta un jueves por la mañana y dice, oh, sí, hoy es jueves, hoy me voy a divorciar. Siempre es un corazón duro el que dice, ya no quiero saber nada más de esta relación. Siempre es un corazón duro el que dice, no te voy a perdonar lo que me has hecho. Y lo que sucede es que nos endurecemos tanto que decidimos que nuestro matrimonio ya no tiene remedio. Y Jesús afirmó que la única justificación era cuando uno quiebra ese enlace sexual entre el esposo y la esposa. Pero aún así, Dios prefiere la restauración. La palabra que Jesús empleó no fue la palabra común para adulterio. En Mateo 5 y en Mateo 19, Jesús empleó la palabra pornía. Y en los ojos de Dios, esa era la única razón aceptable para divorciar a alguien. Pornía era el abuso de la fidelidad, el abuso de la confianza. De ahí se deriva la palabra pornografía. Ahora bien, cuando pensamos en la infidelidad, inmediatamente pensamos en el adulterio, una aventura sexual. Y si tuvieron una aventura sexual o si cometieron adulterio, entonces, según la Biblia, soy libre de divorciarme. Aun cuando el divorcio está permitido como una concesión, siempre es el resultado de un corazón duro que se rehúsa a restaurar la relación. Pero la palabra que Jesús usó era mucho más amplia. La palabra pornía abarcaba cada pecado sexual. De hecho, las autoridades griegas afirmaban que la palabra pornía tenía que ver con todo tipo de connotaciones sexuales, incluyendo todas las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, el homosexualismo, lesbianismo, sodomía e incesto. Esta palabra también incluía todo desde visitar un club de strip, ver materiales pornográficos, un ligue de una noche, una orgía o fiestas de sexo oral. Pornía era cualquier cosa que quiebra el exclusivo enlace sexual entre el esposo y la esposa.
Y Jesús estaba diciendo que el divorcio legal simplemente era la confirmación que el enlace había sido quebrado. Y así de destructivo es. Ahora bien, cuando Jesús dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Se escucha como si cada persona que se ha vuelto a casar está viviendo una vida de adulterio. Y señores, esto no es verdad. Jesús lo dejó bastante claro en el lenguaje original que empleó. La frase comete adulterio la pudo haber puesto en el tiempo presente indicativo, lo que hubiera significado que ahora y para siempre, pero no lo hizo. Si usted analiza el texto original, claramente no significa eso. Y esto es bien importante de comprender porque hay muchos predicadores y pastores que enseñan esto, que si te vuelves a casar, vivirás en adulterio toda tu vida. Y hacen sentir culpables a las personas. Necesitamos comprender el día de hoy que el divorcio y el volverse a casar no es estar viviendo un estado de pecado constante. El divorcio no lo desciende a una categoría de segunda clase espiritual. El divorcio no lo remueve las bendiciones de Dios para siempre. Ni siquiera lo deshabilita para el ministerio. Esas son ideas del hombre, pero no es el diseño de Dios. ¿Sabe por qué? Anótelo. Porque Dios perdona el divorcio. Dios perdona el divorcio. Colosenses 1:21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Y sabe, todos hemos estado ahí. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y señores, yo quiero que comprenda el día de hoy que la gracia de Cristo Jesús cubre todos los pecados y Dios puede perdonar el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que el divorcio no siempre es inevitable. A veces no importa lo que uno haga, simple y sencillamente uno no puede salvar su matrimonio. A veces no importa que tanto una persona se esfuerce por querer derribar esa pared, la otra persona no lo dejará derribarla. Y si logra quitarle por lo menos un ladrillo a esa pared, es común que la otra persona lo vuelva a poner, porque llega a sentirse más cómodo con la pared que con la idea de buscar la restauración y la reconciliación. Y es triste. Amos 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y a veces no hay absolutamente nada que pueda hacer para volverle a dar vida a su relación. Se necesitan dos personas, uno solo no puede. Mi sugerencia siempre es que usted haga todo, absolutamente todo lo posible. Vaya a consejería, vaya a retiros espirituales, busque ayuda, lea libros, escuche mensajes, todo lo que pueda hacer para salvar su matrimonio, intente todo. Intente todo, agote todos sus recursos humanamente posibles. Y si aún así su matrimonio muere, inclusive si fue afectado por pornía, si usted finalmente no logra restaurar su relación, usted quiere marcharse de esa relación diciendo en lo más profundo de su corazón, hice todo lo que pude por salvar mi matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios entiende. Salmo 103:13. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Todavía recuerdo una conferencia que di para una radio. Un hombre que se encontraba atrás de la conferencia, lo vi llorando, y me detuve y le dije que si podía ayudarlo, y me dijo, traje hoy a mi esposa con la esperanza de poder reconciliarnos, pero no quiere. De hecho, me acaba de decir que no quiere ya nada conmigo, que nuestro matrimonio se ha terminado. Y yo le dije, sabes, lo siento mucho. Me dijo, no solo eso, sino que en la iglesia en la que asisto me dijeron que el divorcio es un pecado imperdonable, que nunca más podré servir en la iglesia y que este fracaso marital me seguirá por el resto de mi vida. Y que si me vuelvo a casar, que estaré viviendo un estado de adulterio constante. Y me dijo, yo no me quiero ir al infierno. Y señores, déjeme decirle que mi corazón se hizo pedazos. Pensar en este tipo de práctica espiritual incorrecta, dejar caer este tipo de culpabilidad en un hijo de Dios que está atravesando por una experiencia tan hemorrágica, es muy doloroso. La iglesia debería ser un lugar para curar, no para condenar. El divorcio, escríbalo, el divorcio no es imperdonable. Quizás el mejor ejemplo de la gracia de Dios hacia la desobediencia es el ejemplo de David y Betsabé. Quizás usted conoce la historia. En 2 Samuel capítulo 11, relata la trágica historia de David, que andaba caminando en la terraza de su palacio, echándose un taco de ojo. Miró a su vecina Betsabé que se estaba bañando y David se le salieron los ojos y mandó a que se la trajeran. Tuvo relaciones con ella y como consecuencia ella quedó embarazada. Y David intentó cubrir su maldad, ordenando que su esposo regresara a casa, ya que éste se encontraba en el campo de batalla peleando. David esperaba que Urías, el esposo de Betsabé, se acostara con ella para que pensara que el hijo que iba a tener era de él. Sin embargo,
Urías era un hombre de honor y no se acostó con su esposa sabiendo que sus hombres estaban en batalla. De manera que David lo regresó al campo de guerra y lo puso al frente dando órdenes de que lo dejaran solo a fin de que lo mataran en combate. Y en cuanto llegaron noticias de que Urías había muerto en el campo de guerra, David mandó llamar a Betsabé, claro, para confortarla. Y no pasó mucho tiempo y David se casó con ella. Señores, David violó el 6º, 7º y 10º mandamiento en una sola semana. Y aún así se arrepintió de todo corazón. ¿Y sabe qué? Dios perdonó a este ingrato. David se arrepintió de todo corazón por las estupideces que hizo, y Dios no le dijo, lo siento mucho, David, pero hasta tú te lo buscaste. Dios en su gracia lo amó y lo perdonó. Colosenses 1:3 dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Ahora bien, las consecuencias naturales de su pecado, el pecado de David, siguieron su curso. El bebé que nació murió a los pocos días. La violencia cubrió su casa desde ese día en adelante, y después las esposas de David entablaron en relaciones sexuales con otros hombres en la vía pública. De manera que entienda esto, jamás de los jamases confunda las consecuencias con el perdón. Las consecuencias y el perdón no tienen nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Salmo 103:12, nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. Isaías 43:25, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado? De todo. ¿Inclusive el divorcio? Sí, inclusive el divorcio. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿significa que si me divorcio, debo quedarme divorciada para siempre? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que debemos darle rienda suelta y divorciarnos y volvernos a casar? No. Debemos comprender que la mejor opción es derrumbar esa pared emocional que hay entre el esposo y la esposa. Entonces, conclusión. Dios no es blando sobre el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y usted también debería aborrecerlo. Dios permite el divorcio. Sin embargo, debe ser la última opción. Y si nos encontramos ahí, Dios perdona todos los pecados, incluyendo el divorcio, cuando verdaderamente nos arrepentimos. Y Padre, gracias por tu gracia y por tu bondad. Gracias porque eres maravilloso y a la misma vez tan directo con nosotros. Y sin duda alguna algo de lo que compartimos hoy y los estudios que hemos citado han sido dolorosos para muchas personas. Padre, nuestro deseo no es producir dolor, sino perspectiva. Que podamos entender y comprender cómo te sientes tú al respecto y lo que hace el divorcio en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y por consiguiente en la sociedad. Que podamos comprender que volverse a casar no siempre es la mejor opción, pero que tu gracia sí lo es. Y gracias por eso. Y sabes, quizás me estás escuchando y Dios trajo a tu corazón o a tu mente algo que estás haciendo con tu relación que está impidiendo el derrumbe de esa pared emocional. Quizás le estás dando la ley de hielo a tu cónyuge. Quizás no estás cumpliendo tus promesas. Y Dios hoy sonó tu alarmita espiritual. Si necesitas buscar asesoría cristiana y comenzar a derrumbar esa pared emocional que has construido, hazlo. Busca ayuda. Solo no vas a poder. No te casaste con la persona equivocada. Haz lo que tengas que hacer, pero toma acción y empieza a restaurar tu matrimonio. Y lo más importante que yo quiero que sepas, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es tener una relación personal contigo. De manera que si nunca lo has invitado a tu vida, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que he fallado. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén.